El Rickshow, la vuelta semanal al mundo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Rickshow. Hoy es sábado 29 de noviembre, os habla Javier Sánchez. Hoy, en el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, arrancamos con la ejecución de 2 palestinos desarmados en Cisjordania y el asedio del ejército israelí a varias ciudades. Repasamos también la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y analizamos el golpe de estado militar en Guinea-Bissau en pleno recuento de las elecciones presidenciales. La fotografía de la semana pone el foco en el devastador incendio que ha arrasado un complejo residencial en Hong Kong y hacemos paradas también en lo ocurrido en Ucrania, Birmania, Francia y Argentina. Empezamos. El recorrido. La violencia de Israel contra los territorios palestinos no cesa. Esta semana, 2 palestinos fueron ejecutados por miembros del ejército israelí cuando salían de un local de la ciudad de Jenin. El momento en que los hombres son alcanzados por disparos a bocajarro fue recogido en un vídeo difundido a través de redes sociales y que ha suscitado una ola de indignación y condenas. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha mostrado horrorizada por el descarado asesinato y ha pedido una investigación exhaustiva. Los asesinatos de palestinos en Cisjordania por parte de las fuerzas israelíes se han disparado. Según datos de la ONU, desde el 7 de octubre de 2023, los soldados y colonos israelíes han acabado con las vidas de 1.030 palestinos en la Cisjordania ocupada, entre ellos 223 niños. Esta misma semana, el ejército israelí lanzó una operación militar sobre 5 ciudades cercanas al Valle del Jordán. Con el pretexto de una supuesta operación antiterrorista, cerró los accesos por carretera, impuso el toque de queda y llevó a cabo redadas casa por casa. Al menos 2 personas fueron trasladadas al hospital con signos de haber sufrido palizas, según la Media Luna Roja palestina. Y mientras tanto, en Gaza, a los ataques israelíes que aún prosiguen, se suman las fuertes lluvias que recrudecen las condiciones de vida de miles de personas. Los campamentos de desplazados no están preparados para afrontar el invierno y organizaciones de ayuda humanitaria han alertado de la posibilidad de que algunos de ellos desaparezcan totalmente bajo el agua y estiman que se necesitan 300.000 casas móviles. Pero Israel sigue limitando la entrada de ayuda humanitaria. Según Amnistía Internacional, las condiciones que impone en Gaza suponen la continuación del genocidio contra la población palestina. Ponemos el foco ahora en la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela. El jueves, Donald Trump amenazó con empezar a detener muy pronto a narcotraficantes de Venezuela también por tierra. Estas declaraciones llegaron en medio de las especulaciones sobre una eventual intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos, que mantiene desplegados barcos de guerra y miles de efectivos en aguas del Caribe próximas a ese país, en lo que oficialmente se presenta como operaciones antidrogas. El martes, varios bombarderos estadounidenses sobrevolaron aguas del Caribe y uno de ellos, que partió del portaaviones USS Gerald Ford, ubicado frente a las costas de Venezuela, entró en espacio aéreo venezolano sin autorización. Precisamente la semana pasada, la Autoridad Federal de Aviación Civil de Estados Unidos recomendó no volar en la zona y citó una amenaza de seguridad para la intensificación de la actividad militar, algo que llevó a varias aerolíneas, entre ellas Iberia, a suspender sus operaciones en el espacio aéreo venezolano. En respuesta, esta semana el gobierno de Maduro les ha revocado sus derechos de tráfico aéreo. Desde su vuelta a la Casa Blanca, Trump ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de enviar a miles de venezolanos a Estados Unidos de forma irregular, además de facilitar el envío de drogas mediante organizaciones criminales como Tren de Aragua. Ello derivó en una campaña contra supuestas narcolanchas en aguas del Caribe, que hasta ahora ha terminado con la vida de al menos 80 personas. Maduro, en cambio, dice que estas acciones responden a una estrategia para echarle del poder. En el plano diplomático, Trump dejó el martes la puerta abierta a hablar con Maduro, mientras que el mandatario venezolano pidió el jueves a los miembros de las fuerzas aéreas que estén alerta, listos y dispuestos para luchar por la patria.
Y de Venezuela pasamos a Guinea-Bissau, que ha sufrido esta semana un golpe de Estado. El miércoles, 3 días después de celebrarse las elecciones presidenciales en las que se enfrentaron el entonces presidente Umaro Sissoco Embaló y su oponente Fernando Díaz, soldados de las Fuerzas Armadas irrumpieron a disparos en algunas calles de la capital, mientras que un grupo de oficiales tomaba el Palacio Presidencial. En pleno recuento electoral, el general Denis Encaña, jefe de la Oficina Militar de la Presidencia, dio un discurso en el que afirmó que los militares habían tomado el control total del país. La Junta Militar, ahora en el poder, autodenominada Alta Comandancia Militar para la Restauración del Orden, ha nombrado al hasta ahora jefe del Estado Mayor, Horta Enta, nuevo responsable de un gobierno de supuesta transición para salvaguardar la democracia y la estabilidad. También ha prohibido manifestaciones y protestas, al tiempo que ha reforzado la presencia militar en algunos puntos de la capital. Por su parte, el depuesto presidente Embaló ha huido al vecino Senegal, según han confirmado fuentes oficiales de este país. Tanto la ONU como la Comisión Europea han mostrado su preocupación por el golpe de Estado y han llamado a regresar al orden constitucional. Desde que consiguió independizarse de Portugal en 1974, Guinea-Bissau ha experimentado 10 golpes de Estado. El Rick Show es posible gracias al apoyo de cerca de 4.000 suscriptores y suscriptoras que nos permiten contar el mundo. Súmate a 5W y ayúdanos a acercar el mundo a otras personas por menos de 5 euros al mes. La imagen. La imagen de la semana del fotógrafo Tyrone Siu muestra la desesperación de un hombre ante las llamas y el humo que envuelve a varios edificios del complejo residencial Juan Phuc Court en el distrito hongkonés Tai Po este miércoles. El incendio, que ya ha sido declarado como el más mortífero desde 1957, se ha cobrado la vida de al menos 128 personas, según las autoridades. El número total puede aumentar en los próximos días, ya que 200 personas permanecen desaparecidas. De las 79 personas que han resultado heridas, una decena se encuentra en estado crítico. Las investigaciones iniciales apuntan que el fuego pudo originarse debido a las redes que envolvían los edificios, que estaban en proceso de renovación, y unas planchas de espuma inflamables instaladas en los marcos de las ventanas. El hecho de que los andamios estuvieran construidos con bambú también ayudó a que las llamas se propagaran con mayor rapidez. Por el momento, las autoridades han detenido a 5 personas del estudio de arquitectura y la constructora que iba a encargarse de la remodelación por su presunta responsabilidad en la tragedia. Otras claves. Donald Trump dice que el plan de 28 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania, presentado la semana pasada, no era la propuesta definitiva. Esta semana, tras consultas con altos funcionarios de Ucrania y la Unión Europea, que había rechazado el borrador inicial, Estados Unidos presentó una propuesta más acotada de 19 puntos. Según el primer viceministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Sergei Kylitsia, el nuevo borrador mantiene muy pocos elementos de la versión original, aunque por el momento no se han desvelado. Está previsto que Steve Witkoff, el enviado presidencial especial de la Casa Blanca para Medio Oriente, se reúna con Putin la próxima semana para negociar la propuesta. El líder ruso ha dejado ver que los tiempos serán largos y ha asegurado que lo que había no era un plan de paz, sino propuestas para ser discutidas. En otro orden de cosas, más de 3.000 presos políticos encarcelados en Birmania por oponerse a la junta militar recibieron la amnistía este jueves, un mes antes de las elecciones previstas para el 28 de diciembre. Se trata del tercer indulto masivo llevado a cabo en el último año por los militares que gobiernan el país, que también retiraron los cargos contra las 5.500 personas que habían desafiado al régimen. El indulto tiene lugar tan solo un mes antes de las elecciones, las primeras que se celebran desde el golpe de Estado que en 2021 echó del poder a la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, de 80 años y también encarcelada. Desde entonces, más de 7.000 personas han muerto y más de 3,5 millones han huido de sus casas, según Amnistía Internacional. Numerosas voces críticas han denunciado que las próximas elecciones, en las que solo participarán partidos que han obtenido el visto bueno de la junta militar, carecen de legitimidad y están diseñadas para consolidar el poder del actual régimen.
Ponemos el foco ahora en Francia. Allí, Emmanuel Macron anunció el jueves la puesta en marcha de un servicio militar voluntario destinado a jóvenes, hombres y mujeres de 18 y 19 años. La medida, que comenzará a aplicarse a partir del verano de 2026 y que goza de apoyo social, contempla un servicio militar de una duración de 10 meses y remunerado con algo menos de 1.000 euros al mes, bastante por debajo del salario mínimo en Francia, que se sitúa en 1.426 euros. Macron, que espera que se incorporen hasta 50.000 jóvenes para 2035, dijo haber tomado la decisión ante el actual clima de amenazas al que se enfrenta Europa. Y es que desde el inicio de la invasión de Ucrania, Europa está inmersa en una nueva carrera armamentística. En marzo de este año, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso un plan de rearme que pretende movilizar hasta 800.000 millones de euros. Y terminamos esta ronda de noticias breves en Argentina. El gobierno de Javier Milei anunció este martes la creación de una agencia migratoria con el objetivo de endurecer los controles fronterizos. El organismo, que a partir de ahora dependerá del Ministerio de Seguridad Nacional, contará con un cuerpo de policía propio encargado de coordinar al resto de fuerzas del Estado en materia migratoria. Con esta decisión, el Ejecutivo argentino da un nuevo paso en su intento de incrementar la vigilancia fronteriza. En mayo de este año, Milei anunció un paquete de acciones que incluían el fin de la asistencia médica gratuita para las personas migrantes o la imposición de nuevas tasas a estudiantes extranjeros. Esta semana en 5W publicamos una crónica de la periodista peruana Audrey Córdoba que reconstruye las semanas de protestas en Perú e intenta responder a la gran pregunta: ¿qué pasará ahora? Durante 5 semanas, las protestas son constantes y cada vez más multitudinarias. La presidenta Dina Boluarte ha sido destituida, pero hablamos de una generación consciente, que tiene claro lo que busca: una reforma de pensiones que los dejaba desamparados, el aumento de la inseguridad, el sicariato y las extorsiones, una clase política corrupta, inestabilidad permanente y una policía ineficaz. Y terminamos con la columna de la semana que firma la periodista Luciana Pecker. En su estreno como columnista de 5W, escribe sobre lo que implica hacer periodismo mientras te mandan callar y sobre la violencia que atraviesa a las periodistas. Y hasta aquí el Rick Show de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres enterarte de todo lo que pasa en el mundo, no olvides seguirnos